Juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos más, ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16 de enero a diciembre, aquí en la AM530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es bueno convenir con ustedes parámetros para combinar en el programa. Eve Bonafini decía que al elaborarse un poco la idea, nos damos cuenta de que la radio nos funciona en el teatro de la mente. Y eso significa que además de lo que escuchamos, o lo que vemos en la era del streaming, podemos sumar a la experiencia de participar, cada uno a su modo, de un programa, el poder de la imaginación. Ojalá la imaginación algún día esté en el poder. Nosotros, mientras tanto, trabajamos sobre los poderes de la imaginación para agregarle al sonido de la radio, a las imágenes que son posibles hoy a través de las transmisiones, un universo propio. Que cuando escuchamos una voz nos hacemos una representación de un rostro. Que cuando a veces vemos una imagen pensamos un poco en la película de la vida en movimiento. Y así la radio se convierte en experiencia. Ojalá sea una experiencia que nos haga crecer a todos, y si no, que al menos nos compense y nos entretenga en la era de la crueldad. En eso estuvimos, estamos y estaremos, en balancear la agenda para que eso que los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, llaman la realidad, sea una realidad diferente a la que ellos pintan. Hay que trabajar sobre la propia conciencia, sobre nuestro ADN. No hay que caer en la trampita de seguir la agenda que plantean los otros, que es una agenda cubierta de miguitas que vamos recogiendo para encontrar al fondo del túnel el hombre mitad toro y mitad hombre que está a punto de devorarnos. Le llaman el Minotauro, aquí podría ser el sistema. Marina Glesser, muy buena tarde de martes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, ¿cómo estás vos? Hola al equipo y hola a la audiencia del otro lado del stream y de la M530 en sintonía y compañía. Mirándola tan bonita, percibo que ha llegado la primavera y yo tan de invierno todavía. Es primavera desde el 21 de septiembre, hoy es 14 de octubre. Sí, hace un montón de tiempo, pero es una primavera un poco dudosa y yo sigo con mi bufanda, pero es un tema de protección de la garganta, que ante las emociones y los cambios de clima, como cualquiera sabe, registra aquello que está ocurriendo. Si le sumamos los plátanos de la bendita ciudad de Buenos Aires... En mi cuadra hay muchos plátanos. Otro elemento ahí, ¿no? Los plátanos, hablamos de los árboles y no de los frutos, que despiden unas pelotitas, unas bolitas que le producen a mucha gente alergia o congestiones. Peludas, ¿no? Que también si te agarran por la calle te da un ataque de tos que te dura bastante durante todo el día. Yo vi una zona que está plagada de la sombra de los plátanos. Es bueno en pleno verano, en esta época no es estrictamente lo bueno. Más adelante en el programa, Marina... Va a venir a visitarnos Eduardo Pinto. Eduardo Pinto es un director, guionista y director de fotografía argentino-portugués. Estrenó el 9 de octubre en Flow, en el canal, en la plataforma de Stream Flow, Tafí Viejo. Tafí Viejo es una serie que transcurre, además de ser una ciudad de Tucumán, claramente, es una serie tucumana y federal y una historia que se abre a Argentina y Latinoamérica, porque es una historia de amor de dos jóvenes nacidos en la década del 2000, que existen, y es en una Argentina en crisis, ¿no? La época de los 2000. Y estos dos jóvenes son de diferente clase social, y bueno, en esa diferencia social o en la sociedad dividida, la famosa grieta, un término que no acuño ni me interesa, pero es un marco interesante para la construcción dramática de la serie, y hay dos fuerzas opuestas que se enfrentan y hay conflicto, entonces hay historia, porque de la historia vive el conflicto y el conflicto vive de la historia y también la acción. Así que el amor tiene el poder de romper esa afamada grieta o esa cosa que divide a estos dos chicos que son Ana y Mauro en este paraíso tucumano. Los protagonistas son Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Lili Juárez, Sergio Prima, Juan Palomino, Camila Plate, Daniel Elías, Lautaro Delgado y Paloma Contreras, entre otros y otras. Así que vamos a estar conversando con su director guionista, Eduardo Pinto. Mucha gente querida y querible, ¿no? El mundo de los marrones, una historia como de Montescos y Capuletos, Hemos visto mucho de eso en la historia de la narrativa,
pero aquí entre nosotros. Más adelante, hablando de aquí entre nosotros, tendremos en el programa en vivo a Coqui Ortiz, que es un gran cantautor del interior profundo de la Argentina, de Chaco. Viene a Buenos Aires a presentar su próximo disco. Tendremos muchos otros elementos, su nuevo disco con una actuación en vivo en Hasta Trilce a lo largo del programa. Muchas veces se habla de este mes, el mes que hoy está en su mitad, 15 de octubre, como el mes de las grandes revoluciones, de los grandes cambios en la sociedad. ¿Eso por qué se dice? Bueno, el 17 de octubre del 45 en la Argentina, falta un poquitito así para el 17 de octubre, la conmemoración de los 80 años de lo que luego sería el peronismo. Todavía no existía el peronismo, pero el 17 de octubre de 1945 fue su piedra fundacional. Después la Revolución Soviética. Así es, el Octubre Rojo. Con un calendario distinto, pero aquí era octubre, en la futura Unión Soviética, entonces era la Rusia zarista, era el mes de noviembre, pero lo recordamos como octubre. De eso habla la tapa del disco de Redonditos de Ricota. De octubre, sí, bienvenido octubre. Del octubre bolchevique con su tipografía. Incluso el disco de Roque Narvaja, llamado Octubre, habla de todos los octubres juntos. Es decir, octubre es un mes que en la historia de la humanidad tiene diversas connotaciones relacionadas con cambios muy grandes. Hoy vamos a tratar un asunto que tiene que ver con un octubre muy complejo en 1962. Fue el comienzo de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, un momento en que estuvieron a punto de irse a las manos, nada menos que la Unión Soviética convertida en una potencia y el Estados Unidos de entonces. Irse a las manos es que la amenaza del comienzo de una guerra nuclear era completamente inminente. En la película que rastrea en forma de falso documental la historia de Bob Dylan, una de las grandes películas de octubre de 1962, aviones espías estadounidenses descubrieron instalaciones de misiles soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de las costas de la Florida. Estos misiles tenían la capacidad de portar ojivas nucleares, lo que representaba una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy fue informado de la situación y después de consultar con sus asesores, decidió imponer un bloqueo naval alrededor de Cuba el 22 de octubre de 1962. Este bloqueo tenía como objetivo impedir la llegada de más misiles y armamento soviético a la isla. Durante los siguientes 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaron y ambos países se prepararon para un posible conflicto. Sin embargo, tras bambalinas se llevaron a cabo intensas negociaciones entre Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, Khrushchev accedió a retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirara sus misiles de Turquía, cerca de la frontera soviética. Este acuerdo secreto se mantuvo oculto durante algún tiempo, pero fue crucial para resolver la crisis pacíficamente. La crisis de los misiles en Cuba tuvo varias consecuencias importantes. Primero, llevó a la creación de una línea directa de comunicación conocida como el teléfono rojo entre Washington y Moscú para evitar futuras crisis. Además, impulsó la firma de tratados de control de armas nucleares,
como el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento clave en la Guerra Fría, que mostró lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear. Afortunadamente, la diplomacia prevaleció y se evitó un conflicto catastrófico. Hay muchos tópicos de la época, el teléfono rojo, el diálogo entre los dos líderes y lo que ocurrió después en Estados Unidos. Saben que al año siguiente, un año y un poquito después de este momento en la historia, JFK, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en el sur racista y profundo de los Estados Unidos. Y que ese panorama, todo lo que aconteció en torno a los intereses involucrados, etcétera, los intentos de invasiones armadas a Cuba sin guerra nuclear de por medio, conforman un panorama nunca del todo esclarecido. En aquel marco, cuando parecía inminente el cruce de misiles, el bombardeo cruzado entre ambas potencias, John Fitzgerald Kennedy habló sobre los misiles soviéticos en Cuba en una transmisión de la televisión estadounidense en cadena. Buenas noches, mis conciudadanos. Este gobierno, como prometió, ha mantenido la vigilancia más estrecha del refuerzo militar de la Unión Soviética en la isla de Cuba, actuando, por tanto, en defensa de nuestra propia seguridad y de todo el hemisferio occidental, y bajo la autoridad que me ha confiado la Constitución aprobada por la resolución del Congreso, he ordenado que se tomen las siguientes medidas iniciales. Inmediatamente, para detener esta ofensiva, establecer una estricta cuarentena de todos los envíos de equipos militares ofensivos a Cuba. Todos los buques de cualquier tipo con destino a Cuba, de cualquier nación o puerto en que se detecten que contengan cargamentos de armas ofensivas, serán devueltos, y esa será la política de esta nación: considerar cualquier lanzamiento de un misil nuclear desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos, que requiere una plena respuesta de represalia contra la Unión Soviética. No menciona la palabra bloqueo, es lo que estaba comenzando, y a partir de eso la paranoia y el miedo, sobre todo en Estados Unidos, fue muy grande. Los maestros de la guerra, los monstruos de la guerra, estaban modelando también el mundo del futuro. En aquel marco, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, le responde a Kennedy después de haber escuchado el discurso anterior. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza.
¿quién parará la lluvia? Otras personas estaban escuchando la misma pregunta y a su vez comenzaron a formulársela el dependiente, el despachante de bebidas. Hasta pulperos y uruguayitas y otros hermanos continentales abandonaban la vieja y estúpida rivalidad despejando las nubes del misterio. Está hablando de este tema de Creedence, Pacurondo, para preguntar precisamente Who will stop the rain? ¿Quién parará la lluvia? Guardianes del orden se aventuraron en la desesperación para preguntarse también ¿quién parará la lluvia? Y la pregunta rodó de mano en mano hasta llegar a los oídos acolchonados de torturadores, especialistas de toda calaña que nunca pudieron zambullirse en la gloria del sol. ¿Quién parará la lluvia? Es decir, ¿quién parará la guerra? Decían unos y otros, y los tontos y los pillos trataban de conjurar el clamor, los nuevos aires que se desataban con las lluvias, el amor que arranca con las tormentas. ¿Quién parará la lluvia? Decían los enfermos, los desamparados, los derrotados y los satisfechos, que dejaron de serlo inmediatamente después de preguntar ¿quién parará la lluvia? De inmediato los éxitos se derrumbaron como pestes triunfales. El New Deal se enredó en sus cadenas doradas, el doctor Frondizi no se dio cuenta, los muertos se plegaron al desafío, asesinados llegaron a levantar la cabeza lacerada y miraron de frente requiriendo ¿quién parará la lluvia? Y la pregunta se generalizó como los temporales, empujó los cielos y abrió las luces del espacio. Se abría la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En esa carrera espacial lo que había ocurrido era que los cosmonautas, así se decían los soviéticos, habían llegado primero a la atmósfera, Yuri Gagarin, que dijo la Tierra es azul, después de que la primera nave lanzada al espacio fuera soviética, de que el primer vuelo tripulado por un perro fuera soviético, del que el segundo, por monos, fuera soviético, de que Yuri Gagarin llegara a Estados Unidos con Kennedy tomando la decisión, aunque eso ocurrió 5 años después, cuando ya estaba 5 años después, 6 años después de su muerte, quiso llegar primero a la Luna y lo consiguió. Todo eso era el mundo de entonces. Fidel Castro, en una entrevista con un periodista venezolano llamado Walter Martínez, habla de ese momento de inflexión de las armas nucleares como protagonistas de las relaciones internacionales. Peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles. Sí, pero yo no inventé las armas nucleares. ¿Apretó el botón? ¿Quién Nada. derribó el U-2? No, yo no tenía ningún botón. Lo que teníamos era la moral allí, la firmeza para no dejarnos intimidar, no rendirnos. El botón de los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Bueno, la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros, pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes. Tuvimos una diferencia en eso, con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general. Ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire. Nosotros teníamos, ellos tenían además unidades, tenían tropas, eran unos 40.000 hombres, unidades blindadas. Tenían entonces, bueno, la aviación más moderna, determinada para esa época, el más moderno del 2021. Los soviéticos eran unos 45 minutos de preaviso desde la Unión Soviética en una trayectoria balística. Depende de la distancia, pero ustedes estaban a 90 millas. No menos de 30 minutos. Mientras un táctico como los que tenían ellos en Turquía llegaban a Moscú en cuestión de minutos. En Italia tenían también cohetes nucleares intermedios de estos que en cuestión de minutos llegaban a los principales puntos estratégicos soviéticos. Para quien piense que esto queda atrás, que queda lejos o lejos de Argentina, recuerden que en la invasión de la Bahía de los Cochinos combatieron entre otros John William Cook y Rodolfo Walsh, que vivían por entonces en Cuba. Que el Che Guevara de incógnito vino a la Argentina y se entrevistó con Frondizi. Eso le valió a Frondizi el golpe de Estado, que lo desalojó. Y que Silvio Rodríguez, de gira por América del Sur, le queda una actuación, el 21 en el Movistar, compuso por entonces esta canción inédita. Esta canción de Silvio Rodríguez sobre la crisis de los misiles de octubre se llama Oh, bienvenido seas octubre. Mojando la cera de lluvia delgada y paciente.
cargando de sombra las nubes que llevaban prisa. Poniéndole un tono salobre al sabor de la brisa. Octubre terrible de 62, llegaste derecho a parar el reloj y no reparaste en que en esta región tutear la muerte era ya tradición. Y octubre se marchó por donde mismo entró. Tiempos duros para el amor, fueron tiempos de estrellas y soledad, como un adolescente que abandona la casa paternal y descubre que tiene todo el poder de su verdad. Fueron los tiempos duros de la amistad y aprenderlo bien caro nos costó. Pero mucho aprendemos hoy por hoy cuando resbala algún antifaz que deja ver el rostro de la ambición, de la ambición. Nos muestra su rostro de cuarto menguante, pero en esta fecha se siente un calor sofocante. Se siente que se ha envejecido destruyendo mitos, cambiando mil nuevos ciclones con menos amigos. Ahorita llegamos al 72 y cumple 10 años aquella lección que se une a mil nuevas carencias de Dios, que a veces dan risa y a veces dan tos. Oh, bienvenido seas octubre de mi amor. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:30 ahora en el móvil 1 de la M530, en la continuidad del programa, nuestro compañero Martín Suárez en las calles de Buenos Aires. ¿En qué calles de Buenos Aires, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, hoy fue una jornada realmente movidita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos ocupados cubriendo lo que fue la marcha nacional docente, que no ocurrió solamente aquí en la ciudad, sino en todas partes de la República Argentina, en cada jurisdicción, pero el grueso, las columnas más mayoritarias, digamos, de los diferentes gremios, estuvieron aquí en el Palacio Pisurno movilizándose para rechazar lo que es el ajuste de Javier Milei a nivel nacional, pero también varias fracciones rechazaron y repudiaron el ajuste que viene llevando adelante Jorge Macri. Un paro nacional que fue realmente contundente, de los gremios que integran CETERA, algunos que vienen también desde los gremios más combativos, como es el caso de la Asociación Docente ADEMI, se habla de un 80% superior, a un 80% la medida de fuerza que tuvo un parate terrible en cada una de las escuelas, tanto del nivel inicial, primario como secundario. Además de la movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires, hubo varias actividades, Carlos, te cuento, en el resto del país, y también cada gremio sumó su propio reclamo. Te repito, en la ciudad de Buenos Aires marcharon, por ejemplo, en la escuela número
16, la Fray Justo María de Oro, que queda ahí en el barrio de La Paternal, un tema que venimos siguiendo de cerca, que tiene que ver directamente con el cierre de establecimientos educativos, con el cierre de escuelas que lleva adelante la gestión de Jorge Macri, pero también el hostigamiento, la persecución que viven a diario los docentes porteños por parte de la misma gestión. Es el caso que conocemos, que lo pusimos también en la agenda de la 530, de Federico Puy, que es docente de primaria, secretario de prensa de la Asociación Docente ADEMIS. Hablamos con él y le preguntamos lo siguiente. Hoy también marchamos contra el cierre de cursos, el cierre de escuelas. Desde Pisurno nos vamos a ir, desde ADEMIS, con micros, hasta la escuela 14, hasta la escuela 16, del distrito escolar 14, la escuela Argentino Junior, la FRAI, que vamos a estar acompañándolos, como los acompañamos en el festival este último fin de semana. Al ajuste y al congelamiento paritario aquí en la ciudad de Buenos Aires también se le suma la persecución a docentes, ¿no? Como es tu caso, Federico. Sí, es controlar, vigilar y sumariar. Este intento de sumario que quieren imponerme por hablar de gas en las escuelas está recibiendo muchísima solidaridad, y a esta política la vamos a enfrentar con más solidaridad, hablando más de gas en las escuelas y defendiéndonos ante el gobierno de Jorge Macri. Bueno, una situación realmente que debería preocupar a todos, que es que no se puede hablar de la situación en Gaza, ni siquiera hablar del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra Palestina, sino que se solidarizó con las infancias que van a las escuelas, que sufren a diario el bombardeo, muchas de ellas masacradas, cientos y cientos de niños que mueren a diario como consecuencia del uso bélico poderoso, tanto de Israel como el apoyo de Estados Unidos. Bueno, simplemente por solidarizarse empezó una campaña de desprestigio, de hostigamiento y persecución para sumariar a este docente, que por suerte en pocas horas recibió el apoyo prácticamente de toda la comunidad educativa y de otros sectores. Así que jornada de lucha en toda la República Argentina en contra del ajuste de Javier Milei a nivel nacional, pero también del recorte fuertísimo que está llevando adelante la gestión de Jorge Macri. Carlos. Estás ahora, Martín, mirando el Palacio Pisurno en Paraguay, entre Rodríguez Peña y Montevideo, ¿no? No, ya nos fuimos para el lado de La Paternal, estuvimos cubriendo parte del acto también de la escuela en donde estaban varios gremios rechazando el cierre de la escuela número 16. Gracias, Martín, un abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. Para cualquiera que anduviera por la geografía de Buenos Aires sin conocer la historia de la ciudad, la presencia de palacios, como el Palacio Pisurno, que es la sede del Ministerio de Educación, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, representaría un misterio. ¿Alguna vez fue Marina Glesser al edificio de la Cancillería frente a la Plaza San Martín? Por supuesto que sí. Otro palacio. El Palacio San Martín, muy lindo. El Palacio San Martín. Todos esos palacios, el Pisurno, el San Martín, muchísimos otros sobre la zona de Avenida Libertador, en el barrio Parque, han quedado en el centro de una ciudad graficando el poder económico, la adoración por lo francés. De hecho, el Congreso de la Nación es uno de los grandes palacios de la ciudad de Buenos Aires, de la aristocracia y la oligarquía del siglo XIX. Sí, esperemos que no esté en venta, ¿no? Esperemos que no lo vendan. Ya vendieron ahí el Regimiento Patricios, ahora viene un super shopping en Palermo. Y estaría bien un shopping en el Congreso de la Nación si pensamos en el poder libertario, cerrarlo y hacer un shopping en que se vendan recuerdos del pasado de la democracia. Pero ¿qué quiero decir? Esos palacios, algunos de los cuales están en perfecto estado, otros pertenecen al Estado Nacional, otros dejan bastante que desear, como el Pisurno, fueron construidos en el medio de la ciudad de Buenos Aires por una generación, la generación del siglo XIX, en que los aristócratas tenían tanto dinero, cada uno de ellos, como provincias enteras, y entonces se daban la vida de París en plena ciudad de Buenos Aires. Cuando el poder libertario dice que quiere volver hacia el pasado, quiere volver hacia ese pasado, hacia ese pasado en que el que tenía mucha plata vivía mejor que los ricos de París y tiraba manteca al techo y viajaba con la vaca atada rumbo a París, y el resto sencillamente se jodía. Es la irrupción del peronismo en los años 40, a partir de 1945, lo que marca un punto de inflexión en la historia. Por eso siempre hablan tan despectivamente del peronismo, las clases acomodadas o sus herederos intelectuales e ideológicos, marcando que el desastre del país empezó hace 80 años. Hace 80 años empezaron las soluciones a la problemática de las mayorías en el país. A veces cuando se miran las estatuas de la ciudad de Buenos Aires, es una de las ciudades con mayor cantidad de estatuas del mundo, bien al estilo parisino. Se ignora también el recorrido que la ciudad hizo y los sacrificios que hicieron los ciudadanos pagando para que existan las estatuas. Como los palacios están abandonadas, las estatuas, dice Mariana Walsh, deberían darnos un poco de tristeza, sobre todo en los días que llueve. La lluvia siempre es una metáfora
Pueden ser los misiles, puede ser la guerra, puede ser la lluvia del neoliberalismo gobernando el país. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Interpreto este movimiento como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre, esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, ¿sí? Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por alternativa teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Podemos decirles ahora que los artistas invitados este domingo son Hernán Lucero, Florencia Dávalos y Moscato Luna, que nos acompañarán intercalando canciones de un repertorio que hemos elegido en el desarrollo más o menos habitual del espectáculo La Patria no se vende. Son las canciones del repertorio del peronismo. Las imaginan, ¿no? Así que nosotros muy contentos de poder utilizar las hermosas instalaciones del Club Atlético Fernández Fierro en la ciudad de Buenos Aires para ofrecerles este domingo especial, por más de un motivo. Es el domingo previo a las elecciones del 26 de octubre, un pantallazo para mirarnos en el espejo de nosotros mismos.
Para darle sentido a todo, utilizamos un texto icónico de Leopoldo Marechal sobre la historia de la patria. El escritor depuesto después de 1955, el que vio cómo las puertas se le cerraban en vida por haber sido inspector general de escuelas durante el gobierno peronista, nos sirve para meternos en la historia profunda de la patria. Lo mismo que esta pieza que canta aquí Jorge Cafrune. La patria no se hizo sola. Y la patria la seguimos construyendo entre todos. Aquellos que quieran acceder a nuestro espectáculo, domingo a las 14 comienza, a las 13 se da puerta, tienen alternativa teatral. La alternativa para comprar las entradas son baratísimas y si compran de a 2, de a 4, de a 6, cada vez son más baratas. La idea es que estemos juntos. Si no estamos juntos, ¿para qué estamos? Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM 530 Somos Radio.
Estamos escuchando al autor, compositor e intérprete chaqueño Coqui Ortiz. Coqui Ortiz es una leyenda de la música del interior de la Argentina. Un cantautor con repertorio propio que este jueves 16 de octubre se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires, en Hasta Trilce, Masa 177, con Teresa Parodi de invitada, para presentar aquí los temas del álbum de memoria, del disco álbum de memorias. La entrada para el concierto puede conseguirla cualquiera. Las entradas pueden conseguirse por Alternativa Teatral. Desde agosto del año pasado, Coqui anda recorriendo el país con este espectáculo y esta propuesta. Maestro de la décima, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Che, bueno, qué gusto estar compartiendo acá. Esa categoría leyenda es una categoría muy alta, leyenda. Eso dicen muchos que te quieren, como el humorista Miguel Rep, por ejemplo. Mirá vos, güey, qué tremendo artista. Tremendo artista, como el cantautor Juan Muñiz, por ejemplo. Sí, un gran amigo. No hay que confiar tanto en la opinión de los amigos. Bien. ¿Cómo es que hiciste un montonazo de décimas, 40 décimas para este espectáculo? Para esto en particular, sí. Después me hice más, porque una vez que te pones a escribir décimas, por ejemplo, después te quedás varado en ese laberinto y seguís como... Te lleva a escribir todo el tiempo en décimas. ¿Me crees don José Hernández? Claro, sí, es métricas. Claro, es un formato muy lindo que permite narrar, también contar historias, ¿viste? Entonces, bueno, sí, encontré eso como un medio ahí, como un hilo, para tejer ahí un hilo conductor de este material en particular, que si bien también, incluye un par de canciones mías, también incluye las voces de una nueva generación cantando y tocando las cosas de una vieja generación, de maestros cancioneros que a mí me marcaron profundamente, ahí en mi ciudad estoy hablando. ¿Quiénes son los que en tu ciudad, Resistencia Chaco, te marcaron? Y me pasó algo muy particular, porque ahí yo acá en este caso le rindo homenaje a 7 maestros y también menciono a Cito Segovia, que fue un cantautor que falleció trágicamente en un accidente que se llevó la vida de muchos músicos importantes en la región en el año 89 en Bellavista, en Corrientes, donde estaban los hermanos Sheridan y otra gente muy, muy pesada para nuestra música regional. Pero Cito Segovia en esos tiempos estaba ya como encolumnado ahí dentro del camino de Teresa, de Antonio, había pasado por Cosquín, que era también en ese momento una plataforma como... Lo recuerdo en Cosquín. Viste, que grababan discos y demás, pero todos estos otros que muchos de ellos también componían con Cito y con otros tantos, digo el Negro Rodríguez, Raúl Junco, Gustavo Viñas, Calle Gauna, Bosquín Ortega, Lino Mancuello, que lo nombro ahí, Humberto Falcón, salvo Humberto, que sí grabó muchos discos y es como el referente también de la radio para nosotros allá, un músico que aparte durante 35 años viene haciendo programas de radio y difundiendo la música de allá. Los otros en algunos casos, vos sabés que no grabaron nunca discos. Claro. Entonces yo iba a la casa de cada uno de estos, a la vez que obviamente yo me deslumbraba con la canción de Silvio, o de Citarrosa, o de Zampayo, los olimareños, el canto popular uruguayo y la música del Brasil y todo. A la vez, estos tipos sacaban de sus carpetas canciones que a mí me encantaba y desde siempre también, desde muy chico ya me metí también en ese oficio en ese mundo de querer hacer la canción propia, ¿viste? Ya surgió así, con el tiempo y andando los caminos y contando como estoy contando acá, me di cuenta que en algunos casos yo daba estas referencias, vos decís, a ver, ¿dónde lo buscamos? Y no estaban, ¿viste? Primero que no estaban en los discos, no había en algunos casos discos, y hasta hoy incluso si vos te ponés a buscar en la plataforma, en YouTube, que ellos no están, algunos no están. Entonces, son los desaparecidos, por decirlo de alguna claro, manera. Los que nunca aparecieron, sí, porque como es, pero bueno, ya bastante difícil es difundir la música de cada región del país, ¿no?
Imagínate con algunos que estamos nombrando y que ni siquiera han llegado en algunos casos a grabar o a circular con su música. Nos estamos perdiendo ahí una gran parte de la cultura. En el caso de Chaco, que es un territorio reciente como provincia respecto a otras, sufre un poco esa anomia de ¿a qué pertenece? ¿No es la Mesopotamia? ¿Es la Mesopotamia? ¿Es la provincia fantasma junto a Formosa de la historia de la Argentina? Bueno, ¿qué es el Chaco? Culturalmente, ¿cómo es? Yo siempre trato de militar la idea de los mapas culturales, porque en algún momento, te digo, en el Chaco, y esta discusión la hemos dado, decían, che, Corrientes tiene el chamamé, Santiago la chacarera, aquel tiene, y nosotros ¿qué tenemos? Y hay como intentos de inventar una música nueva para imponerla, cosa que es muy difícil de que eso suceda, porque por más que vos digas, a partir de hoy vamos a hacer esto, tiene que suceder y el pueblo lo tiene que tomar y tienen que pasar años para que eso suceda. Pero fíjate vos que el Chaco es una provincia muy particular porque está dividida muy claramente en 3 regiones, el Chaco salteño, el Chaco santiagueño y podríamos decir el Chaco litoraleño. Pero nosotros pertenecemos al país de... Yo por eso digo siempre, me considero, yo no soy un músico chamamecero, soy un músico nordestino, litoraleño, fronterizo. De hecho, recién hablábamos, ¿viste? Me decías vos que estamos de color verde-amarelo. Bueno, mis abuelos maternos, brasileros, y mis abuelos paternos, paraguayos. Claro. Mi vieja misionera, mi padre correntino. Eso sucede mucho. Oscar Alemán, chaqueño. Hoy es un aniversario de la muerte de Oscar Alemán, hace el inmenso 45 años, pero toda la vida lo confundieron con brasileño o uruguayo porque era afrodescendiente. Claro, pero bueno, nosotros tenemos como un corredor en el cual nos sentimos muy cómodos y vamos para el sur de Brasil, vamos para el Mato Grosso y estamos hablando de un mismo país cultural, una misma música que sucede. Entonces, ahí hay una cosa con el chamamé y con Corrientes, que vos decís, sí, es fuertísimo, es la capital, pero después, viste, Formosa, Misiones, todo el norte de Santa Fe, Entre Ríos, las costas del Uruguay, el Paraguay, Brasil. Es un mismo territorio cultural. Totalmente. La misma base con la cultura guaraní de fondo. Totalmente. De esos músicos y de esas canciones que incluiste en el álbum de Memorias, tu nuevo disco, el que estás presentando acá, que ibas a ver, que escuchabas en su boca, pero que nunca llegaron a una grabación oficial, es decir, que no se consiguen o que hubieran desaparecido si vos no estuvieras haciendo lo que haces. ¿Cuál querés cantar ahora? Hay canciones que se están grabando en este disco, incluso por primera vez. Ahí escuchamos un párrafo de A Orillas de la Grasa, que la cantan Marcelo y Hugo de la Mea, que son 2 chicos muy talentosos chaqueños que andan dando vueltas por acá con el trabajan trío. Mucho en televisión, trabajan en trío, ¿no? El trío 2+1. Un virtuoso en la guitarra. Sí, el Marcelito, sí, Marcelo y Hugo escribe, compone muy lindo. Ese tema incluso está dedicado al abuelo de ellos, por un amigo que fue el Lino Mancuello. Pero fíjate, hablando de esto también, uno que fue como mi maestro de guitarra, hago una parte de un tema, fíjate, el primer tema que yo incluso canté la primera vez que subí a un escenario, una canción de amor, pero mirá la composición, la letra con el gaucho Insaurralde, otro amigo, y hay un registro periodístico de esa primera vez, porque había un periodista allá muy importante, César Hermosilla Spack, que andaba en las noches y era un gran cronista de estas cosas. Y ahí quedó que yo había cantado un tema de Citarrosa, un tema de Isela, que musicalizó una poesía de Neruda. Y cómo es, y había cantado esto. Que ¿Cuál era el tema? ¿Me peina el viento los cabellos? Era Soneto 93. Soneto 93. Pero escuchá esto, Madrigal para un recuerdo, que es como un balsecito. Porque tienes jazmines en la piel, porque tienes en tus ojos 1000 luceros, porque tienes romances del camino, por eso ayer te quise y aún te quiero, porque tienes en la boca el vino dulce que embeleza,
porque fuiste palenque para mis penas, porque me diste todo sin pedir nada, por eso y solamente por tus besos daré la vida en una madrugada. Vengan todas las noches sin estrellas, vengan todas las lluvias sin alero. Yo tendré luz y techo en tu sonrisa, porque tan solo a ti quise y aún quiero. Yo tendré luz y techo en tu sonrisa, porque tan solo a ti quise y aún quiero. Bravo. Para quien no la conociera, ¿de quién es la canción? De Gaucho Catalino Insaurralde, de Cayetano Gauna. Sí, sí, chaqueños. Bien, cuando hablaste recién de que esa noche habías cantado a Pablo Neruda, musicalizado por Isela, y Alfredo Citarrosa, son parámetros, ¿no? Claro. Recién mencionaste a Silvio Rodríguez, que justo ahora, fin de semana acaba de actuar en Buenos Aires y va a volver. Son parte de las grandes influencias de cualquiera que canta canción de autor. Sí, por supuesto. Sí. Aparte, son referencias. A ver, yo ahora estuve tocando en Santa Fe, en Rosario, y en Rosario gracias a Dios, es un gran amigo, pero es un referente para mí, Jorge Van der Mole, y estamos un día entero compartiendo, y recorremos canciones de Serrat, cómo escribió, viste, Pueblo Blanco, cómo escribió tal cosa, por qué hizo esto, por qué no. Nos metemos en esos laberintos siempre a charlar, por supuesto, de canciones de grandes autores que han marcado, digamos, la música latinoamericana. Yo hice un disco con un poeta del Chaco, con Aledo Meloni, y hemos compartido con el Negro Aguirre ese disco, donde Aledo también dice sus coplas, pero Aledo, que era un gran escritor de coplas, la influencia número uno para él al largarse a escribir coplas fue Machado, por ejemplo. Entonces, yo cuando arranqué con don Aledo a andar, Aledo murió a los 103 años, yo andaba con él por las escuelas, lo acompañaba, y mientras yo iba componiendo canciones con él, había una copla que me encantaba de Aledo que decía: cada cual en su cantera para descubrir su voz, el grillo cava en la sombra y la cigarra en el sol. Es como para pegarla ahí y decir, buscar tu propia voz, es una cosa de toda la vida. Pero yo cuando salía con él, y todavía no tenía canciones con él, pero aún teniéndolas, él decía dos cosas y yo cantaba cantares, ¿viste? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por supuesto que la cantaba porque sigue siendo una referencia. Es interesantísimo, además, como tal vez Machado, como Miguel Hernández, llegó a una generación de argentinos vía Serrat. Sin Serrat mediando en los dos discos que le dedicó, tal vez eso no hubiese ocurrido, ¿no? Exacto. Bueno, en el disco que yo grabo con Aledo, él le da título al disco con un verso muy sencillo de un poema de él que dice: la palabra hecha a volar en el canto. Y si bien Aledo es un poeta muy querido, un ciudadano ilustre para nosotros, y por más títulos que haya tenido y el honoris causa de la Universidad del Nordeste y demás, él siempre decía que con la canción su palabra también llegó a otros lugares. Y ha grabado Liliana, por ejemplo, temas que... Liliana Herrero. Sí. Liliana Herrero, que ahora esas cosas, viste, yo hace tiempo ya tengo esta fecha y vengo a coincidir con ella en el mismo día que presentan en que presenta ella también. Se agotaron, no lo estaba por decir. Se agotaron todas las entradas. Qué bueno, así va a ir alguno para donde estoy yo también. Bueno, sí, por rebote. Pero bueno, sí. Vos decís, yo tengo a Teresa Parodi. Sí, pero bueno, no, una maestra también, imagínate, para mí. Con ella he compartido mucho y ha cantado también
canciones mías, eso es una maravilla, ¿viste? El señor Coqui Ortiz aquí con nosotros presentando los temas de su disco Álbum de Memoria, jueves 16 de octubre, 21 en Hasta Trilce, Massa 177, donde Almagro se va a transformar en Boedo, entradas en venta por Alternativa Teatral, ahí en Hipólito Yrigoyen cambia el barrio a poquitos metros de Hasta Trilce. ¿Querés hacer unas décimas? Mirá, sí, puedo, las décimas igual... son las que van hilvanando el disco. Van contando, ¿viste? Pero fíjate, pienso en esta canción también, estando aquí, que es una canción que me acompaña de uno de estos autores, Bosquín Ortega, que siempre también fue un referente en cuanto a la canción social, a la canción testimonial, que fue una canción que a mí me llevó tiempo hacerla, y tengo canciones. De hecho, Liliana grabó una canción que yo hice, que yo todavía no la grabé, que es Margarita Belén, pero sobre la masacre de Margarita Belén. Sí, pero fíjate esto de Bosquín, cómo es, que siempre me acompaña, y te hago también un párrafo, mirá. Querida hermana memoria, siempre lucha por recordar. No olvida quien no recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien no recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, no se acuerda de caminar. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. No hay que encontrar los zapatitos. Qué lucidez para escribir. Ya esperaba que envejezca esa canción y que nos la tenga que cantar, pero la seguimos cantando. ¿Cómo se llama la canción? Hermana Memoria. Hermana Memoria, es bueno saberlo. Dijiste estando acá, que ¿habías venido alguna vez a la radio de Madres de Plaza de Mayo? No. Qué bueno que sea entonces la primera vez. Sí, la verdad. Y que vi que sacaste fotos, ¿qué impresión te produce las Madres de Plaza de Mayo? No, y bueno, es una emoción porque, bueno, uno la historia la va aprendiendo y la va aprendiendo a lo lejos. Imagínate yo, a través de mis mayores también, y de una lucha que ha sido siempre una bandera para todos. Entonces, hay mucha historia ahí. Cuando uno está en los lugares, si bien conocemos, pero vos decís, viste, vos aparecés en los lugares y decís, mirá esto, mirá todas las cosas que se construyeron, las cosas que van quedando y se sostienen en el tiempo. Siempre, a mí, no sé, estar en los lugares y ver esos símbolos siempre me provocan una profunda emoción. Y también siempre es una bandera que está ahí, viste, en lo alto, y que uno tiene que tratar de estar a la altura. Mire, el símbolo que señalaste, que es el pañuelo iluminado de las madres, ¿no? Exacto. A través de Marina Glesser, el que está viendo la transmisión de streaming, puede acceder a eso. A los demás les contamos, nosotros estamos acostumbrados, es nuestra geografía, trabajamos acá todos los días de la vida,
pero me gusta preguntar las impresiones del que no conoce y se topa con esto, que es un universo lleno de dolor, de color, de sufrimiento, de esperanza, de alegría, de militancia, un montón de cosas por las que vale la pena vivir e incluso vale la pena morir. En tu caso, Coqui, como en el de Jorge van der Mole, a quien mencionaste recién, tomaron la opción de no salir de sus territorios para venir a vivir a la capital federal, al contrario de lo que hicieron Teresa, Antonio y Liliana, por ejemplo, 3 de los que mencionaste recién, ¿no? Liliana Herrero, Teresa Parodi y Antonio Tarragorros, nacidos en Corrientes y en Entre Ríos, vinieron a Buenos Aires como Fito Páez o Juan Carlos Baglietto a hacer su carrera. ¿En tu caso fue una decisión quedarte en Chaco o fueron una serie de coincidencias? Sí, una decisión totalmente, sí. Siempre en todos ocurre esa charla, incluso esa conversación interna, pero nunca tuve ninguna duda en eso. Y yo, viste, así como te mostré esta canción y como digo, hay algunas que todavía no grabé y que las voy a grabar. Yo también, mi manera a veces de abordar no es tan directa, pero yo siempre, como es, más allá de la canción, creo que para mí la mejor manera que yo siempre tuve de resistir a lo que sea, porque hemos pasado muchos años, los años 90, que eran de una gran incertidumbre también, y estábamos nosotros perdidos en un barrio de Resistencia, recuperando un viejo cine-teatro y haciendo cosas ahí con la gente. Y entonces yo, a la par de la canción, toda la vida también construí espacios, y ahora tenemos un proyecto que se llama Madre Canción, y en el cual también tratamos de generar espacios para hablar de la canción, para cómo es que la canción sea un instrumento a través del cual podamos hablar con los historiadores, con los filósofos, con los psicólogos, con los cineastas, con todo. Una comunidad que la vamos construyendo allá con mucha esperanza, con mucha alegría, y que va tomando fuerza, y nosotros somos parte con eso, incluso hoy, de la Bienal del Chaco, que es una bienal muy grande de arte, que ha nacido con las esculturas, pero ahí, dentro de esa bienal, también está Madre Canción, y compartimos un espacio, una gran carpa ahí donde en cada bienal nos encontramos a hacer esto que estamos haciendo acá, revisar. Vos sí que podés decir con propiedad que has vivido en Resistencia. Ya, claro, yo digo, Resistencia, muchos se consideran resistencianos, yo soy de la categoría de los resistentes. De los resistentes. Yo soy un resistente. No existen los resistencialistas, ¿no? No sé, pero hay que ver cómo se autopercibe cada uno. Yo soy de la rama de los resistentes. De los resistentes, es bueno saberlo. Nosotros hacemos un espectáculo en Buenos Aires que se llama Resistencia Poética, y recién hablaste de construir comunidad. Es lo que creemos que hace la M530, construir una comunidad en su derredor, de la que participa al mismo tiempo. Te vamos a agradecer mucho, te agradecemos mucho de hecho por haber estado aquí con nosotros, pero te pedimos, como si fueran hasta Trilce a las 11 de la noche, ponele una más, Coqui. Bueno. Una más y no jodemos más. Ahí va a ser con Teresa seguro esa última. Bueno, esta sí, me voy con una canción propia, o un fragmento por lo menos. Escuchá, esto salió, el suquipuquero se llama, me preguntan qué es, y no es nada, pero es a la vez. Era una palabra de unos amigos, viste, misioneros. Suquipuquero. Suquipuquero. Ellos lo usaban por una cuestión de un juego musical. A mí me parecía como que era algo, y cuando me puse a escribir, fui por descarte, como decía un amigo, cuando uno sabe explicar algo, anda por descarte, decir qué es lo que no es. Entonces digo, bueno, no es un mito guaraní, no es el alma, el crespín, no es un mito, una leyenda. Pero si uno le pide algo, a veces, a falta de dioses que nos amparen, vos le podías pedir algo y por ahí te lo da. Así que yo siempre digo, es como un pequeño Dios para armar, y tiene que ver para mí con el alma de la gente que todos los días contribuye pretenciosamente como nosotros a pensar que con lo que hacemos vamos a hacer el mundo un poquito mejor, más bello y más justo. Me gusta. Bueno, y ahí fíjate que me pongo recontra fronterizo y nordestino, porque esta canción está en plena frontera, mira.
cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el suquipuquero llega y se va. Noche verde, sueño azul, luna bajo de Iguazú, duerme el sol del Uruguay, el suquipuquero va más allá. No es un mito guaraní, no es el alma del crespín, no es la rosa del amor. El suquipu canta como la flor, como flor del suquipue, como miel de quipugüe, como el monte a la clara, como el cielo que se va. Tierra roja, cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraguay, el suquipuquero va más allá. No es ni duende ni payé, no es el dios del Cuarajé, pero suele responder cuando el canto pide luz. Dame el alma del quipú, yo soy fiel a tu quigüe. Dame el río Quigüepú, que de su agua he de beber. Tierra roja, cerro azul, luna abajo de Iguazú, llega y se va, llega y se va. Llega y se va. Grande, Coqui. Muchísimas gracias. Hermosa canción, además, para pintar la unidad en diversidad, ¿no? Un territorio cultural unido y una diversidad muy grande y muy evidente y por demás respetable, ahí donde las fronteras se diluyen, la de Uruguay, la de Brasil, la de Paraguay y la de las provincias argentinas. Si alguna vez pudiéramos hacer el mapa del nordeste argentino, Corrientes, Formosas, Misiones, Entre Ríos, Chaco, si pudiéramos hacer ese mapa, el de la Mesopotamia y Formosa, el norte de Santa Fe y Chaco, y ver cuánto le debe aquello que se llama el territorio nacional argentino a esa unidad cultural, empezando por San Martín y terminando por el último de los laburantes de la tierra, veríamos de qué manera a veces ignoramos lo que deberíamos saber. Coqui, gracias por haber estado aquí, ¿eh? Bueno, no, el agradecido soy yo, Che, por el espacio. Bueno, la verdad que una emoción estar acá. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, hasta que el viento nos amontone. Que te vaya muy bien en Hasta Tilce. Muchas gracias. Hasta las victorias siempre, dice un mensaje de un oyente, Lili de Don Torcuato, que sintetiza muchos otros. Qué belleza, Coqui cantando. Gracias, es un hermoso regalo. Nos escribe desde Don Torcuato, sus padres nacieron en Quitilipi. ¿Dónde queda Quitilipi? Y bueno, ahí nomás al lado de Machagay, donde nació Oscar Alem. Bien, y fíjate vos, ahí no son ni 100 kilómetros de resistencia. ¿Y dónde queda Charata, donde nació Ton Lupo? Oh, Ton Lupo, sí, ese está más adentro, allá más para ese lado que te decía hoy del Chaco santiagueño, unos 300 ¿Y dónde kilómetros. nació Mempo Giardinelli? Ah, no, ese lo tengo ahí en el barrio. En tu propio barrio. Sí. Coqui Ortiz, nuestro chaqueño de referencia. Claro. Sí. 15-18, gracias.
Somos Radio. AM530. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Ayer, y lo dijimos hace un ratito, fue finalmente condena para Sabac Montiel, para Uriarte, y la verdad es que fue un día que a muchos nos dejó un sabor amargo, ¿no? Está en línea José Ubeira. Doctor Ubeira, ¿cómo anda? ¿Qué dice? No celebramos la condena, y menos de gente joven, ¿no? O sea, lo que creo es que en estas cuestiones hay que tener una enorme paciencia y esperar que los idus de marzo pasen, que cambie la situación política, que esa situación política anime a que determinado tipo de investigaciones empiecen a reactivarse y funcionar. No nos sorprende nada. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:23 ahora, y antes de recibir a nuestro próximo entrevistado aquí en el piso de la M530, nos vamos rápido rumbo al Congreso de la Nación, donde está nuestro compañero Pablo Hacker. Pablo, ¿qué acontece allí? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Marina. Bueno, 2 días muy agitados en el Congreso. Hace ratito nomás se designó al nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es Berti Venegas Lynch, el baterista de la banda de Javier Milei, que asumió hoy por la renuncia, en realidad, bueno, el pedido de licencia por parte de Spert. Muchos criticaron que no haya sido expulsado, porque hay que decirlo, Spert hasta
que termine su mandato va a estar cobrando un sueldo, a pesar de las vinculaciones con Fred Machado y los narcos. Perdón por la aclaración, dijo Berti Venegas Lynch, el baterista de la banda de Javier Milei. Se trata del diputado nacional cuyo apellido corresponde a una de las familias claves de la ultraderecha en Argentina, los Venegas Lynch. Exactamente, lo digo así porque además fue Germán Martínez quien introdujo esta cuestión y pidió con un momento de una humorada que sea mejor su desempeño al frente de la comisión de lo que hizo en el Movistar Arena con la banda del presidente hace unos días. Claro, se entiende. Difícil que sea peor, seguramente. Pero es muy difícil. La verdad es que esa comisión salió de Guatemala y entró en Guatepeor. Y se podría decir que sí, además hay que aclararlo, la comisión estuvo trabada todo el año pasado por José Luis Espert, no sesionó, no tuvo reuniones, y recién ahora empezó a moverse para tratar el presupuesto 2026. Pero hay muchísimas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hoy hubo reunión con los familiares de las víctimas del fentanilo, un tema muy serio que está pasando a segundo plano porque hay tantos escándalos en este momento que tiene el gobierno entre manos que no se da abasto a tratar todos juntos. Por eso ya había casi 10 reuniones de comisión, también por temas de discapacidad, por temas de pymes, por los problemas que está habiendo en toda la Argentina, por la ruptura del entramado productivo. Pero a pesar de todas estas cuestiones, el Congreso sigue trabajando y mañana hay una sesión muy importante que en realidad probablemente no termine sucediendo todo lo que se espera. Están citados el ministro de Salud, Mario Lugones, está citada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también está citado Toto Caputo para mañana. Cada uno para explicar cosas que son bastante importantes. Una es el escándalo de las coimas Serandís, el caso de Karina Milei, Lugones también por este tema y por el tema del fentanilo, y en el caso de Caputo por este acuerdo tan oscuro que hay con el Tesoro de Estados Unidos. Bien, para no alargarlo más, y le voy a preguntar como el abogado de la película Filadelfia al jurado. Discúlpeme, explíqueme como un chico de 5 años, porque si no, no voy a entender. Salió un narco y entró un facho a la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué no hay alguien que sepa de economía, digamos, como Carlos Heller presidiendo esa comisión? ¿Cuál es la interna? Muchos lo pidieron a Carlos Heller, que fue el que presidió la comisión por ser el vicepresidente. Lo que pasa es que la postura del bloque, digamos, de la oposición de Unión por la Patria es que mientras gobierna un signo político, quien tiene que designar la autoridad tiene que ser de ese signo político. Esa es como los usos y costumbres que tiene la Cámara, que digamos, es difícil que alguien presida una comisión si se opone a todo, como va a suceder. Entonces, por una cuestión, te diría, de amabilidad, hay que decirlo, el peronismo está trabajando con muchísima institucionalidad en este caso, y le deja la presidencia de la comisión a alguien que responde justamente al gobierno de turno. No es así el tema de cómo se rasgan las vestiduras por las presencias que mañana no van a suceder. Mañana no va a estar Karina Milei, me animo a poner un pleno en esto, no va a estar Caputo, porque además tiene la excusa de que está en Estados Unidos a punto de reunirse con Trump junto con Milei. El que está más complicado es Lugones. Lugones, si no fuese mañana, sería un papelón. A ver, si esto pasase del lado del peronismo, mañana o el jueves Clarín pone en una tapa negra diciendo que no se respetan las instituciones. Pero esto no va a pasar. Vos sabés, Carlos, que no va a pasar. Creo que no va a pasar. Gracias, Pablo Hacker, muy completo el informe. Bueno, y una cosita, si me dejan hoy, los invitamos en Foetra, Hipólito Yrigoyen, donde es el sindicato de telecomunicaciones, hay una charla muy importante que se une con lo que hablamos ayer, que tiene que ver con ARSAT y la soberanía nacional y el desarrollo de las telecomunicaciones. Los invitamos a las 17 horas hoy en Foetra, justamente, para hablar de todo lo que hablamos ayer. Hipólito Yrigoyen al 3150 aproximadamente. Abrazo grande. Exactamente. Gracias, Carlos. 15 y 28 horas. Pablo Hacker con nosotros. Marina Glesser, ¿con qué seguimos en el aire? Bueno, ya está con nosotros y le damos la muy bienvenida a Eduardo Pinto, que viene a presentarnos y a contar Tafí Viejo. Mira que suena. Bienvenido, Edu Pinto, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Podés ponerte los auriculares. Un clásico. Es un clásico de los ratones.
Bueno. Pero explíquenlo. Sí. ¿Hay alguien que hizo un video, alguien que actuó en un video? Sí. ¿Qué tiene que ver este clásico de los ratones con la película de Eduardo Pinto y Marina Iglesias? Hicimos en el 2004 juntos la trilogía de este disco de los ratones, que fue el último furor, ¿no? O sea, o el último hitazo de Juanse y Secuaces. Sí. Sigue girando, No me importa tu dinero y La balsa. Sí. 3 videos. 3 videoclips en 3 días. Sí, y filmado en 16 milímetros. Claro, cine. Cine con una cámara Bolex de los años 60. Bien, ¿y Marina Iglesias dirigía y Eduardo Pinto actuaba o al revés? Al revés. Marina dirigía, actuaba y yo dirigía. Y estaba Juan Palomino también, el amigo Palomino. Claudio Rizzi. Qué grande Claudio. Varios y varias. Bueno, siempre en equipo, siempre es un trabajo colectivo. El cine siempre es el engranaje de muchas partes. Y era como un gran corto dividido en 3 temas, donde la banda no aparecía tocando. Era interesante la idea. Yo tenía a Juanse tatuado sobre el corazón. Sí. ¿No? Sí, es verdad. Bien, hecha formulada la aclaración, porque pueden correr a buscar los videos que están buenos de verdad. Vamos a hablar sobre la película. Claro, esto sucedió además hace 20 años, ya hace 2 décadas. Pero cambio, hace 20 años gobernaba Néstor Kirchner, por ejemplo. Eso es verdad también. Para sería bueno recordar. Sí, mi mamá también me lo recordó ayer. Bueno, ahora vamos a presentar Tafí Viejo, que es una serie de Flow, que se estrenó el 9 de octubre, que fue filmada en Tucumán, que es una serie que tiene perspectiva federal, porque habla de una familia tucumana, de 2 clases sociales distintas, 2 pibes, se enamoran, ¿no? Sí, exacto. Sí, feliz porque estamos presentando la serie. Es una serie independiente que se emite en Flow. Esto quiere decir que es independiente, que fuimos libres para escribirla, para hacerla, y eso es un montón. Sí. Y es una serie de origen de tafiseña, de Tafí Viejo. La serie se llama Tafí Viejo. El productor se llama Javier Noguera. Estamos compartiendo imágenes en el streaming, les cuento. Perfecto. Ahí está Laura Grandinetti, Luis Machín. Sí, tenemos un elencazo porque está Luis Machín, Laura Grandinetti, Juan Palomino. Y después hay actores tucumanos que están a nivel internacional, como Sergio Prina, Lili Juárez, Camila Plate. Y el protagonista Emanuel Rodríguez. Es una historia de amor, pero es más que una historia de amor porque son 6 capítulos. Recién en los 2 primeros capítulos encontramos el amor que nos une a 2 chicos de diferente clase social. Ana y Mauro. Ana y Mauro. Mauro pertenece a una familia de origen ferroviario. Tafí Viejo tiene los famosos talleres donde trabajaron 5.000 obreros. Ahora todo eso ha quedado en el desierto. Mauro pertenece a esa familia, mientras que Ana, Laurita Grandinetti, divina. Preciosa actriz. Preciosa. Pertenece a una familia aristocrática de la industria del limón, ¿no? Entonces ahí un poco en estos opuestos aparece un amor que parecería casi imposible, pero en realidad la serie muestra otros conflictos y virtudes, ¿no? Por ejemplo, la falta de trabajo, la idea de salvarse con una inversión en una criptomoneda. Ahí vemos a Luciano Juárez y Juan Palomino. Juan Palomino hace de gremialista, ¿no? Exacto. Combativo. Sí, divino Juan. Juan hace un personaje hermoso. Dani Elías, que es un actor increíble. El querido Lautaro Delgado. Todo muy querido. Sí, toda gente amiga que se sumó. Luciano Cáceres. Porque lo hiciste de forma independiente y ahora tenés la plataforma Flow. Claro, lo hicimos en forma independiente, cumpliendo con los sindicatos. O sea, la verdad que Javier Noguera y los industriales de Tafí Viejo apoyaron el proyecto, o sea, lo bancaron. Y bueno, tenemos un producto súper interesante. Lo que marcás es interesante para el que no supiera. Lo hicimos de manera independiente y después llega a una plataforma. Exacto. Porque cuando las plataformas financian y producen los proyectos, intervienen claramente en las decisiones estéticas y en la historia que se cuenta, ¿no? Tienen una injerencia con una estética de marketing, ¿no? Con un pensamiento más de fórmula marketinera. Exacto, que en este caso nosotros hemos trabajado un poco con los guionistas, Gaby Macías y Natalia Torres, y también con Javier, de tratar temáticas nuestras, ¿no? O sea, temáticas problemáticas, y digo virtudes también, porque se va a ver, en la serie se ve nuestras virtudes, ¿no? Como familias, son 2 familias opuestas. Hay algo muy lindo en estos antagónicos, ¿no? Fuerza 1, Fuerza 2, que hoy lo decía Carlos Capuleto, Montesco, de cómo se arma un poco la estructura dramática narrativa a partir de ese conflicto, y que puedas dar
a conocer también cómo es el Tafí Viejo tucumano con esa perspectiva, porque lo que había pasado mucho en la TDA o cuando teníamos la posibilidad de gobernar sobre nuestros propios contenidos, que ya cada vez menos o casi nulamente, había algo de esa falta de perspectiva, ¿no? De incorporar de forma acaudalada, como talento con valor agregado, todo lo extenso y lo vasto de nuestro país, y que eso tardó muchos años en generarse, y que me parece que ahora, en definitiva, gana, ¿no? Bastante terreno y territorio de esto de que están tan con las tierras raras. ¿Dónde están esas tierras raras? Bueno, en Tafí Viejo no solamente hay limones. Claro. No, yo creo que por eso decimos que es una serie federal, ¿no? Porque el 70% del equipo técnico y artístico es de Tucumán. Nosotros fuimos con algunas personas de acá. Y creo que la serie muestra un poco la idiosincrasia de Tafí Viejo, ¿no? Y también la idea de la naturaleza, ¿no? De cómo la yunga... En Tucumán nace la yunga, que la yunga es el cerro cubierto de vegetación, de selva, que es alucinante y tiene una mística. Bueno, está presente en la serie, o sea, la naturaleza está presente y condiciona a los personajes. Tucumán es un territorio muy connotado, de pobres muy pobres y mucha explotación en los ingenios, en la industria del limón hoy, muy vinculada al macrismo, por otra parte, y también una aristocracia propia muy poderosa, muy feudal, si lo pensamos un poco. Muy feudal. Pero también un polo audiovisual bastante importante, ayornado. ¿no? Y una universidad muy poderosa y un territorio en disputa permanente, recordemos, ¿no? La historia pasada, el ERP fundando un campo de batalla ahí, Videla interviniendo por orden de un gobierno constitucional en la represión, Bussi convertido luego en gobernador democrático, habiendo sido el asesino en Tucumán, Palito Ortega representando el resto siendo gobernador. Hay un montón de elementos ahí. ¡Qué empanadas! Y la presencia de los marrones, que es otro asunto en una obra de calidad cinematográfica, en este caso una serie por Flow. Los marrones, los oscuros, los que en general no están en el relato del audiovisual argentino. Total. Bueno, a mí, yo siempre me relaciono con los marrones, con los oscuros. Soy morocho, moreno, vengo de Moreno encima. Y bueno, son los personajes que me interesan, ¿no? Esos personajes que están yo siempre digo que están como al borde de la escala social, al precipicio, son los personajes que me interesan. Pero acá me gustó esto de poder contar la historia de Ana Urquijo, que es Laurita Grandinetti, y su familia, ¿no? Su familia, que están todos en una pelea por el dinero, por la herencia. Y Laura viene de Buenos Aires con una idea de no vendamos. Volvamos a producir. Si producimos, vamos a generar trabajo, movimiento de dinero. Eso también está en la serie. Entonces digo, ahí está la chica de clase alta que tiene una propuesta de producción, de seguir trabajando y produciendo. Mientras que el chico de la familia obrera quiere invertir en una criptomoneda, salvarse, irse del país. Entonces digo, estos opuestos se cruzan y bueno, eso es lo interesante. Porque en general los que tienen aristocracia y mucha plata son los malos, o malos en realidad más apátridas, y el pobre tiene más cosa barrial nacional de defender el propio territorio, y en esto Tafí Viejo propone otra cosa. Bueno, que es algo que nos ha pasado también, ¿no? Como sociedad en los últimos tiempos, ¿no? Que las categorías cambiaron, cambiaron. Pero todos los personajes son reales, todos los personajes son creíbles, todos los personajes tienen como una curva dramática, que eso me encanta. No hay buenos ni malos, ¿viste? Son todos personajes reales. Qué bueno que esa moral ideológica esté corrida de Tafí Viejo, porque bueno, está pasando también eso con los contenidos, y me parece que es un gran aporte cultural a eso, a lo que ellos llaman batalla, y que está llena de prejuicios, estigmas, preconceptos, y que no siempre es así, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué me querías decir? No, yo estoy sorprendido por eso también, ¿viste? Como que veía hace tiempo que tenemos como un vacío cultural, no nos dimos cuenta, ¿no? Porque en una década endeudada llevamos. Bueno, claro, entonces de pronto aparece la serie y veo cómo reacciona la gente, porque también es una idea de llegar a la gente. Se va a emitir, este jueves sale en Canal 10 de Tucumán, al aire, sí. Flow, por otra parte, garantiza la llegada a ¿cuántos países? ¿Cómo es eso? Flow es Argentina, Paraguay y Uruguay. Es solo eso. Pero también vamos a salir por Canal 9 en noviembre. Bien. Entonces digo, vamos atacando, como es independiente, tenemos este poder, ¿no? De moverla. De mover y de generar formas de emisión.
Qué bien. Y otra cosa más que no, y después musicalmente Tafí Viejo hay muchos músicos y tiene una gran banda sonora. Bueno, yo vengo del palo del videoclip, de la música también, pero tenemos un tema de Mercedes Sosa, tenemos un tema de Charlie, un tema de Fito, que también los autores han aportado sus canciones y bueno, y hace que la banda sonora sea muy interesante también. Y engrosa, ¿no? Eso el proyecto tiene una estética muy, muy linda y realmente tiene mucho cuerpo. Esto que decís del arco narrativo, de la verosimilitud de los personajes y de cómo está encarnada la historia, tiene algo muy nuestro, muy propio y que pone en debate sobre la mesa cómo nos llenamos de prejuicios a partir de anteojeras ideológicas por ahí que hay un poco desmalezar. Me preguntaba un poco eso del polo audiovisual de Tucumán y el desarrollo que tienen algunas provincias en comparación a otras, mucho más avanzado, y cómo Tafí Viejo también trae el problema que tenemos del desmembramiento de la matriz productiva argentina y de lo que es producir y para qué y qué genera trabajo, y esto que está tan en boga de qué manera trabajamos y cómo y para qué, porque eso es muy distinto y es muy asimétrico. En distintas provincias no hay tanto desarrollo audiovisual como lo hay en Tucumán de un tiempo a esta parte. Buenísimo, porque que Camila Plate haya ganado este premio en San Sebastián, bueno, obviamente es mérito de ella y de la producción. Como protagonista de Belén, la película de Dolores Fonsi, es bueno subrayarlo. Esta actriz que está en esta producción acaba de ganar la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de San Sebastián. Exacto, y también compartimos elenco, porque también está Lili Juárez, está Dani Elías. Tucumán tiene una carrera de cinematográfica desde hace años. Tiene una universidad poderosa. Exacto. El Moto Arrebatador. El Moto Arrebatador, una gran película. Hay películas tucumanas que Los Dueños, bueno, todo eso tiene que ver a este momento. Y yo les digo que es el momento del audiovisual tucumano. Es el momento, porque ustedes cuando vean la serie tiene un alto nivel y son ellos. El equipo técnico es de ellos, los actores tiene un son desarrollo ellos. provincial en términos de realización hay una audiovisual. política, exacto. Y después esto también, en la serie trabajaron alrededor de 300 personas durante 3 meses. Es mucho, porque genera un movimiento. Entonces esto es volver a producir. Volver a producir, y es un modelo de producción que es independiente, pero si tal vez los industriales de cada ciudad, de cada provincia producen cine, aportan en un mecenazgo, en un fondo, podemos volver a filmar y a contar nuestras historias y vernos reflejados, ¿no? Bien, ahora que ya no hay discos en la manera en que solíamos concebirlos en todo caso, y que cada lanzamiento de una canción nueva de un artista es en realidad un videoclip. Es decir, vimos el videoclip de Charlie que contiene su tema. El tema fue grabado mucho antes, el videoclip es ulterior. Vimos de Milo J su impresionante disco nuevo, pero vimos todos los videos. Esa industria en la que vos trabajaste muchísimo, es la industria que te formó. De alguna forma, sí, totalmente. Podría decirse, ¿está floreciente? ¿Hay mucho laburo en eso, en el clip musical hoy? Mira, yo ahora estoy un poco alejado porque estoy peinando, no me peino, pero tengo muchas canas, pero estoy alejado, pero sé que hay una movida, hay chicos que están filmando cosas muy interesantes y toda la movida del trap y del bueno, hay un rehacer desde el YouTube, ¿no? Y creo que tiene una forma de monetizar y de generar ingresos. Yo estoy alejado porque me he decidido a hacer cine y series. Pero me parece que el audiovisual es una industria fundamental. Muy parada, ¿no? A partir de la abolición del INCA, de cómo están financiando la ENERC, de los entes autárticos, incluso del NOA, del NEA, de Cuyo Centro, de todas las regiones que tenían también una política nacional de desarrollo, promoción y protección de nuestra propia industria de realización audiovisual. No, es el desierto, o sea, pero bueno, es el desierto. Es el desierto quemado, ¿viste? Está el agua. Ahí es el apocalipsis, ¿viste? Es terrible lo que pasa. Es el apocalipsis mirado desde el centralismo y desde la posibilidad de que desde la ciudad de Buenos Aires se orienten los fondos para todo el país. Pero también es una oportunidad para cada provincia de gestar su polo audiovisual, porque hubo un tiempo en que San Luis se producían un montón de películas. También, una política pública, ¿no? Lucrecia Martel es salteña, y es una estrella del cine mundial y filmó sus películas básicamente
seguramente en Salta. En Tucumán hay un polo audiovisual. Es decir, es la hora de que muchas autoridades nacionales, empezando por las grandes, la provincia de Buenos Aires tiene su propio festival de cine y su propia producción, absorban los compromisos, representen a su propia región y empiecen a producir lo que no va a producir por un tiempo el Estado Nacional. Pero hay que hacerlo. Bueno, hay que hacerlo. Hay que animarse. Pero no digo por el negocio de la gente que labura en el cine, que es parte del asunto, sino también por la representación de un verdadero cine argentino. ¿Cuál es el cine de la Patagonia? Está bien, pero es muy oneroso hacer cine también, ¿no? Bueno, pero los estados, muchos estados son muy ricos. Aunque eso es verdad, ¿no? Y el RIGI también. Yo digo, ¿qué tal a las provincias involucradas en la minería si el 1% del dinero que ingresa por las mineras fuera a parar a un fondo para financiar el cine local? ¿Qué pasaría si con las empresas... Qué buena idea, Carlos, no se les cae una idea, porque el RIGI regala prácticamente sin dejar nada. Pero ¿sabes cuánto dinero entra a las arcas? Fondos extranjeros. ¿Sabes cuánto dinero entra a las arcas de San Juan o de La Rioja? Me imagino que muchísimo, o de incluso Catamarca. Tucumán, que Jaldo, que es el gobernador, votó a favor del RIGI. Bueno, digo, pero independientemente de eso, ¿cuánto dinero hace falta para hacer una película y cuánto dinero entra por los beneficios de las empresas petroleras a las provincias patagónicas? Si Neuquén le dedicara el 1%, el 0,50% de las regalías que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales para financiar la industria del cine, o la universidad, lo que quieran, ¿cuán poderoso sería el sistema? ¿Y a dónde van a parar esos 1 o 0,50%? Bueno, preguntas que alguien podría responder y que con toda lógica tienen una respuesta. No lo hacen porque no quieren. Deberían querer por un problema de su propia autonomía. No sé qué pensar. Exacto, sí, no lo hacen porque nos quieren pisar, nos quieren abajo. O sea, una obra de arte despierta. ¿Viste? Es una chispa, o sea, puede hacer reaccionar a la gente, y me parece que ese es el punto. Por eso no lo hacen, por eso porque no lo puedo creer. ¿Por qué no se produce cine? Este año no se ha filmado una sola película. Con el talento. Con el talento, con la historia. ¿Viste? Tenemos Fabio Torrenilson, tenemos una historia cinematográfica y no la van a enterrar. Que escribe espectacular, que actúa maravillosamente bien, la van a enterrar, ¿no? Y yo vi una de las grandes series de la corporación más grande de la industria, filmada en la ciudad de Buenos Aires, en que Lorena Vega, que es morocha, parece un exabrupto dentro de los colores y la estética que se elige para contar la Argentina. Pobre Lore, negra, te queremos. Claro, hace de psicoanalista en la serie, pero parece ser que fuera como un exabrupto, como una concesión, porque todo lo demás es un mundo en que no existe la Argentina real, sino los barrios del privilegio en la Argentina real, y las personas del privilegio, aquellas que nunca tienen que preocuparse por el sueldo que reciben, o por lo que cuesta pagar el claro, sí, white people problems, ¿no? White people problems. Pero bueno. Problemas de la gente blanca, dice usted. Sí, pero, y en inglés te lo digo para que se entienda solo la gente blanca. Porque yes, I know it. pero un poco a Pinto le interesa contar otras historias justamente que abracen el social histórico o que puedan dejar un precedente de qué época retratan, ¿no? Los arcos narrativos de lo que elegís contar. Sí, a mí este cine que me interesa, el conectado con lo social, claramente es eso, y porque me interesa todo lo que pasa en esta sociedad, o sea, injusta. Y bueno, es la forma que yo tengo de poder ¿Qué otra cosa esperaríamos de un artista? Gracias por haber venido al programa, ¿no? Sí, gracias a ustedes. Gracias, Eduardo Pinto, vean Tanfi Viejo, va a estar en Canal 9, pero ahora está en Flow, ¿no? Sí. Y pueden ver los 6 capítulos, Tanfi Viejo, muy hermosa serie, recomendamos. Está en el segundo lugar, o sea, está ascendiendo. Bien. No, bueno, está Argentina, papá, estamos orgullosos. Apoyemos los nuestros. Y en tanto los ratones siguen paranoicos. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Interpreto este movimiento como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre, Esta patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La Patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y a las 15:50 nos parece un momento bueno para incorporar al programa la voz de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente de su gobierno. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, Marina, ¿cómo están? Un saludo a nuestra audiencia y bueno, que pensaba reflexionar en la columna de hoy que ya estamos camino al 26 de octubre, ¿no? Milei en el Salón Oval tratando de seguir colonizando nuestras vidas, nuestras tierras, y nosotros creo sin tener que distraernos pensando en el 26 de octubre, ¿no? Ya sabemos que no habrá cambio y reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires, ya sabemos que Santilli encabezará esa lista, aunque no aparezca su figura en los papeles. Ya sabemos los vínculos de la narcopolítica y el oficialismo, porque ya sabemos también que Esper recibió lo que llevó a dejar su propia candidatura, que es el vínculo con el narcotráfico. También sabemos que Fred Machado, quien como Milei irá a Estados Unidos, pero no de visita oficial, sino a enfrentar la justicia del imperio. Y creo que en ese marco volvemos a decir, como decíamos en septiembre, Carlos, que creo que hay que ir a votar. No hay que dar nada por hecho, hay que ir a votar, hay que participar. No vemos que las encuestas que marcan el pulso actual de la política sean un gran parámetro, pero sí tenemos ese gran plebiscito que fue el 7 de septiembre, de la política de la provincia, y hoy, bueno, se habla que un 45, un 46% votaría por esa fuerza patria que encabeza Tayana, ¿no? Con lo cual, también ya podemos decir que sabemos que será difícil pintar de violeta al país como quisieron pintar la provincia,
y no pudieron, ¿no? Que esos 14 puntos de diferencia marcaron un quiebre que les hizo perder esa iniciativa política al oficialismo y con ello la agenda que es lo que se dice o que se discute en los medios o en las redes, ¿no? Cierro, Carlos. Nos queda un poquito más de 20 días para las elecciones. Sí, sigo insistiendo en esta idea, no debemos distraernos. El rechazo a la política de Milei no se ve en la televisión, pero sí se ve en los barrios. No salen todos los periódicos de alcance nacional, pero sí en el consumo de los mercados y los almacenes de barrio y de cercanía, también en el cierre de las más de 15.000 pymes, también se ve en la desocupación. Milei miente, Santilli es Milei, Santilli es Esper, Santilli es Milei, Esper y ese modelo que ellos representan, Carlos. Creo que hay que seguir caminando, hay que seguir militando para que más temprano que tarde esta gente no gobierne más nuestro país y podamos decirle adiós al neoliberalismo fascista que nos quieren imponer. Gracias, Carlos Grande. Abrazo grande. Abrazo a todos por ahí. Y a Karen Reijan le gustan mucho los perritos. Nos vamos rumbo al móvil 2 de la M530 desde la Casa Rosada, Fabián Goldman. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Tarde agitada aquí en la Casa Rosada, escuchando esta conferencia de prensa. Quizá Javier Milei, luego de haber participado en este almuerzo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entienda de qué se trata cuando los periodistas le pedimos que responda a alguna de las preguntas que habitualmente nos hacemos. Más allá de esto, está claro que lo más fuerte que dejó el presidente de los Estados Unidos es la dependencia directa de las elecciones, de lo que suceda el domingo 26 de octubre en las elecciones nacionales. El presidente de los Estados Unidos señaló recién en una conferencia brindada, la escena es, creo que la tienen ustedes, las están mirando. Estamos compartiéndola, sí. Ok, y en ese sentido, bueno, la disposición con Donald Trump, el vicepresidente a su derecha, Marco Rubio, que es el encargado de las relaciones exteriores de su izquierda, la participación de Scott Bessent, enfrentados a Javier Milei, Karina Milei, bueno, el canciller Gerardo Wertheim y el resto del equipo económico y Patricia Bullrich. Allí Donald Trump señaló que si Milei pierde las elecciones no seremos generosos con la Argentina. La espada de Damocles cuelga entonces de la posibilidad efectiva de que los Estados Unidos entreguen esta necesidad y ayuden a solventar la necesidad de dólares del Estado Nacional. Y en otro orden de cosas, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos señaló que más allá del swap, que no pretenden que la Argentina lo devuelva a China, sí pretenden que se corte cualquier tipo de relación o vínculo militar o en cuanto a obras, Carlos, marcando claramente la necesidad y de una agenda independiente de la Argentina de China, que es en definitiva este juego estratégico y geopolítico lo que plantea el gobierno norteamericano, volviendo al patio trasero. También un recorrido hizo Donald Trump por lo que significaron estos 2 años o casi 2 años del gobierno de Argentina, luego de 20 años de desastre, dijo, en el gobierno de izquierda anterior, y también una mención especial hubo para los familiares, de parte de las familiares de las personas recuperadas en Israel luego del intercambio de rehenes, con una carta de agradecimiento de ellos entregada por Javier Milei, Carlos. Bien, abrazo grande, un montón de cosas para pensar. Si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina, es la frase que sintetiza la posición de Donald Trump, que se puso en el lugar que corresponde y lo puso a Milei en el lugar que corresponde. Mira, te estamos ayudando a ganar una elección. Si no ganás la elección, no te vamos a ayudar. No deberían inferir en asuntos internos de nuestro propio país, o sea, Estados Unidos gone home. Pero ya sabemos cómo es en la práctica política. Fabián, gracias, Abrazo grande, hasta luego. Hoy que nos dedicamos un poquito al Chaco, recordamos que un día como hoy, hace 45 años, murió el chaqueño más famoso de todos los tiempos, Oscar Alemán, 14 de octubre de 1980 en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, aprovecho para contarles que desde anoche están disponibles las entradas para el capítulo 3 de nuestro espectáculo de Resistencia Poética. El capítulo 3 será en San Telmo, en pista urbana,
el domingo 2 de noviembre a las 20. Cantarán como invitados e invitadas esa noche Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cosani y Omar Gianmarco. Saben que con el pianista Lolo Micucci ofrecemos una vez por mes, el primer domingo de cada mes, un espectáculo distinto. Invitamos a la resistencia, pero a la resistencia poética. Cuando Oscar Alemán toca Bésame Mucho y luego lo canta, nosotros pensamos en este país repleto de gente buena, honesta, talentosa y tierna, gobernado por los crueles de la época. Otra vez gobiernan. Donald Trump aquí, en los últimos 20 años, durante 4 gobernó Mauricio Macri, durante 4 gobernó Alberto Fernández. Nada de eso se parece a nada de izquierda, ¿eh? Dice que somos comunistas. Claro, pero para Donald Trump es comunista cualquier demócrata que anda por el mundo. Y esos son problemas del electorado estadounidense, los nuestros son los nuestros. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Aguante Argentina, Carlos. Mañana será un día de miércoles, pero estaremos aquí para ponerle el pecho.